Estamos estudiando las doctrinas fundamentales de la fe y la semana pasada vimos la doctrina del Evangelio, que es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Quien cree en el Evangelio es cristiano y es salvo. Quien no cree no puede considerarse cristiano. ¿Okay? Por eso es la más importante en el sentido de que es la más esencial para la salvación. Y hoy vamos a ver las Escrituras, la doctrina de las Escrituras. La verdad del Evangelio o sus verdades deben conocerse a profundidad. No podemos quedarnos superficialmente con una idea pequeña de qué es el Evangelio, sino que hay que conocer todas sus verdades. ¿Cuál era el contenido del Evangelio? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la mala noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Y cuál es el llamado, no? ¿Cuál es la primera? ¿Quién es Dios? Y todo debe comenzar y terminar con Dios. ¿Quién es Él? Porque si decimos ser cristianos, debemos conocer quién es Dios. Ahora, les pregunto, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo podemos conocer a Dios hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la palabra. Y por eso mismo el tema de hoy vamos a comenzar con las Escrituras, porque es el medio por el cual podemos conocer a Dios. Ahora, hay una palabrita que causa mucha controversia, que es la palabra teología. ¿Qué es teología? Algunos lo ven como un estudio simplemente intelectual de asuntos de la fe cristiana, pero no es eso en sí mismo. La teología es el estudio de Dios. Teo significa Dios y logía significa estudio. Es el estudio de quién es Dios y también es el estudio de lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, todo cristiano es un teólogo, por decirlo así, porque estudia la palabra de Dios y quiere conocer a Dios a mayor profundidad. Ahora, ¿cuál es el peligro de no estudiar teología? Número 1, inventan falsas doctrinas. Inventan falsas doctrinas. Distorsionan a Dios, literalmente. Se inventan un Dios en su propia imaginación, en su propio razonamiento, porque no conoce a Dios ni estudia la Biblia. Y número 2, distorsiona las verdades bíblicas. Si estudia la Biblia, lo hace de manera equivocada y distorsiona las verdades bíblicas. Ahora está el otro extremo de un estudio teológico, que es estudiarla solamente intelectualmente, simplemente con mi cerebro, con mi razonamiento. ¿Cuáles son los peligros de este error? Número 1, solamente se razona, no se vive. Es puro conocimiento, pero no vivo lo que conozco. Número 2, caen en especulaciones. ¿Qué significa especulación? Cuando me pongo a ir más allá de lo que la Biblia dice, cuando me pongo a razonar cosas que no puedo razonar. Dios no es un ser razonable, es Dios. ¿Cómo voy a conocerlo racionalmente? Y número 3, se vuelven orgullosos. Se vuelven orgullosos. ¿Cuántos han visto a ciertas personas que se la dan, que saben todas las verdades de la Biblia? Y lo ves con esa prepotencia, con ese vocabulario todo sofisticado, todo complicado, que esto, que aquello, que lo otro, y se creen conocedores de toda la verdad de Dios.
cuando sabemos que nunca vamos a lograr conocer plenamente a Dios y las Escrituras en este mundo. Así que cuidado con estos dos errores. El estudio teológico debe ser vivencial y debe producir en nosotros humildad, porque al conocer quién es Dios y al ver quiénes somos nosotros, ¡wow!, nos humilla y nos causa muchísima humildad. Entonces, vamos a comenzar con el punto número 1, la revelación de Dios. ¿Dónde Dios se ha dado a conocer? ¿Dónde Dios se ha revelado a sí mismo? Bueno, hay dos medios, por decirlo así, por donde Dios se ha revelado. Anótenlos por allí. Número 1, la revelación general. Y número 2, la revelación especial. La revelación especial. ¿Qué significa esto? Dios se ha revelado de una manera general a todo el mundo, a toda la humanidad, como a través de la creación, a través de la naturaleza. Por favor, busquen Romanos 1, 19, 20 y alguien que lo lea, el primero que lo consiga. La naturaleza nos revela los atributos de Dios, nos revela su poder, su divinidad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Es obvio que hay un Dios creador y sus atributos son claramente visibles en la creación del mundo. Pero no solamente se revela en la naturaleza, sino también en nosotros mismos como creación. Se revela en la conciencia humana. Se revela en la conciencia humana. Romanos 2, del 14 al 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dios se ha revelado también en la conciencia del hombre, porque la Biblia dice que Dios escribió su ley en el corazón humano, para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Y qué casualidad que en todas las culturas, ya sea las culturas indígenas o las culturas europeas, todos tienen una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Robar, asesinar, la violación, mentir, todas estas cosas son malas en todas las culturas. Por lo tanto, Dios dejó su ley escrita en el corazón humano. Sin embargo, esta revelación que Dios dio a todos, esta revelación general, no es suficiente para salvarnos. ¿Por qué? Nadie puede conocer a Cristo a través de la creación. No nos habla de su sacrificio, no nos habla de la cruz, no nos habla de su resurrección. Por lo tanto, la creación es suficiente para conocer que hay un Dios, pero no es suficiente para salvarnos. De hecho, la creación es suficiente para condenarnos. La Biblia dice que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque todos vieron la creación y supieron de que hay un Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni glorificarlo. Por lo tanto, van a ser condenados por la creación. Ahora, Dios en su misericordia, Dios en su gracia se reveló de otra manera. ¿A través de qué? A ver, de las Escrituras, de su palabra. La revelación especial se le llama. ¿Por qué especial?
porque se reveló de una forma muy particular a las personas, a través de la palabra, a través de sus profetas. Ahora, este es el medio suficiente para conocer a Dios. La creación no era suficiente y por lo tanto Dios se reveló de manera suficiente en la palabra de Dios. Dios no estaba obligado a revelarse. Él pudo crearnos, dejarnos ahí y ser condenados porque no teníamos excusa, porque la creación nos condenaba. Nos decía, hay un Dios. Pero Él en su amor y en su misericordia decidió revelarse, hermano. Gracias a este Dios de amor, de misericordia, que se reveló a nosotros y nos salvó. Ahora, Dios en las Escrituras se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad. Anótelo. Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, es suficiente para que el hombre de Dios esté equipado y preparado para toda buena obra. Así que Dios se reveló para que lo conozcamos a Él y para que conozcamos sus verdades, pero también para que vivamos esas verdades. No simplemente para que las conozcamos, sino para que ellas hagan una transformación en nuestra vida, para que podamos vivirla. Ahora, segundo punto. ¿Cuáles son las características de la Biblia? ¿Cuáles son las características de la Biblia? Número 1, la Biblia es suficiente. No les hace falta nada, mi hermano. Es suficiente, es perfecta, es completa. Es perfecta, no les hace falta nada. Número 2, es inspirada. Escúchame bien, cada punto, cada coma de la palabra es inspirada por Dios. Significa que cada tilde es inspirada, es palabra de Dios. Número 3, es clara en lo que respecta a la salvación, ojo, es clara. Número 4, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene errores. Eso es todo. La Biblia no tiene ningún error. Y número 5, es nuestra única autoridad en la fe y en la práctica. Es nuestra única autoridad en la fe y en la práctica. Es el fundamento, ¿ok? Es nuestro único fundamento. Ahora, busquen 2 de Pedro 1, 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Dios quien puso su mensaje en estos hombres. Es palabra inspirada por Dios. Juan 17:17. Hazlo santo con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios es la verdad, no puede contener ningún error. Ahora, obviamente, esto es en sus idiomas originales. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Anótelo allí. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, en esos 3 idiomas. Y obviamente en sus idiomas originales no tiene ningún error ni ningún defecto. Ahora,
¿Las traducciones al español, al inglés, son inspiradas por Dios? Les pregunto. No, porque las hicieron hombres que se pueden equivocar. Por lo tanto, la traducción que tú tienes sí puede contener errores. Pero la traducción, no el mensaje ni la palabra de Dios. Tengan eso en cuenta porque sí hay errores de traducción, ¿ok? Pero no hay errores en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que la Biblia es clara? Si hay partes tan difíciles en la Biblia. Bueno, fíjate. Lo que respecta a la salvación, a las doctrinas fundamentales, la Biblia es tan clara que hasta un niño puede entenderlo. ¿Okay? Así que en ese sentido la Biblia es clara. No hay que saber mucha hermenéutica y teología para entender la Biblia. Simplemente con tener al Espíritu Santo ya podemos comprenderla. Hechos 17:11. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban la escritura para ver si era cierto lo que se les decía. La Biblia es nuestra máxima y única autoridad en la fe y en la práctica. Es nuestro fundamento. ¿Okay? Cristo mismo se nos dice que es la revelación y la palabra hecho hombre. Así que es el fundamento en donde nos basamos. No en lo que diga un hombre en particular, no en lo que diga la mayoría de esta generación, no. Nos basamos en la palabra de Dios, como los de Berea. Ellos, el apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo les enseñaba el Evangelio y ellos cómo lo rectificaban a través de las Escrituras. Seamos como los cristianos de Berea, señores. Todo lo que se predique en este púlpito, revísenlo con la Biblia y confirmen si es bíblico o si no es bíblico. ¿Okay? Ahora, punto número 3, el canon bíblico. El canon bíblico. ¿Qué significa canon? Suena como una marca de cámara, Canon. ¿Va a decir algo? Eso significa regla. Regla o caña de medir. Es saber qué libros son inspirados por Dios y qué libros no lo son. ¿Cuáles libros conforman la Biblia? ¿Ok? A lo largo de mucho tiempo han insistido en infiltrar libros que no son inspirados por Dios, que no son palabras de Dios, que se le llaman libros apócrifos, que lo que significa es que son libros falsos, son libros que no son inspirados por Dios. La Biblia católica tiene muchísimos libros que no están en el canon original, pero hoy en día también insisten en introducir nuevas profecías que sabemos que no vienen de Dios y que no pueden ser incluidas en el canon bíblico, como es el libro del Mormón o los escritos adventistas. Ahora, anote por allí. La Biblia tiene 66 libros, ni más ni menos. Tiene 66 libros. 39 son del Antiguo Testamento. Y 27 del Nuevo Testamento. Sí, y 27 del Nuevo Testamento. Es una gran biblioteca. Biblia significa biblioteca. Es una gran biblioteca en donde están todos los libros inspirados por Dios. Ahora, este canon sigue abierto para que se le siga introduciendo nuevas revelaciones, nuevas profecías. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Si lo puede leer nuestros hermanos Juan, por favor. 22, 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte
del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Hay de aquel que añada o quite a esta palabra. Muchos dicen que es a la carta de Apocalipsis, pero cuando lees todo Apocalipsis es un resumen literalmente de toda la Biblia. Así que habla del libro de esta ley. Ya Dios reveló el principio en Génesis y revela el final en Apocalipsis. Ya la historia se cerró. Como dijo John Owen, si las revelaciones privadas, o sea, las profecías que yo tengo, concuerdan con las escrituras, no son necesarias. ¿Para qué si ya están en la Biblia? Ahora, si ellas no concuerdan con la Biblia, entonces son falsas, entonces son herejías porque contradicen lo que la Biblia dice. Por lo tanto, hoy en día ya el canon está cerrado, señores. ¿Qué dijo Gálatas? Si aún nosotros o un ángel del cielo les trae un evangelio nuevo, un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito por Dios. Así que cuidado con esta gente que dice, Dios me dijo que te dijera. Tú dices, ¿en qué capítulos y versículos lo dice? Porque esto es simplemente emocionalismo, Señor. Dios puede usar a alguien para que te dé una palabra bíblica de ánimo, claro que sí. Pero todo a través de la Biblia. Si no tiene capítulos y versículos, no es palabra de Dios. Lea todo el Salmo 119. Ahí habla de las maravillas de la ley de Dios. Es el salmo más largo y justamente habla de la Biblia. Así de importante es las escrituras para la misma Biblia. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios según nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era la manera en la que Jesús rebatió la tentación? Rebatió a Satanás. Te ato, te reprendo, te echo. Hay una palabra allí que es el énfasis que se dice 3 veces. Escrito está. Esta era la palabra final para Jesús. Era la máxima autoridad. Que esté escrito. Escrito está. Y como nuestro Señor Jesús debemos tener como máxima autoridad, como última palabra, lo que dice las escrituras, lo que dice la Biblia. Así que, en conclusión, la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica, es nuestro tesoro más grande, es nuestro mayor deleite, es la voz de Dios para nuestras vidas. La Biblia es suficiente, hermanos, es completa para salvarnos, para perfeccionarnos. No despreciemos la Biblia buscando más nuevas revelaciones. Ella es suficiente, hermano. Valorémosla, respetémosla y démosle ese valor que ella tiene. Amén.